Buenas tardes, docentes y compañeros. Mi nombre es Derly Joana Beltrán. Hoy les voy a hablar sobre la ley de Gauss. La ley de Gauss es una técnica que nos ayuda a calcular el campo eléctrico promedio de una superficie cerrada. En situaciones donde la distribución de cargas tienen simetría esférica, cilíndrica o están uniformemente en el plano o en una placa infinita. Sabemos que una superficie cerrada tiene un exterior y un interior, como por ejemplo la esfera. Para continuar hablando de la ley de Gauss debemos hablar del flujo eléctrico. El flujo eléctrico es una medida de cuántos vectores penetran una superficie, cuántos vectores de campo eléctrico penetran sobre una superficie dada. Para calcular el flujo eléctrico debemos tener en cuenta que pueden ser perpendicular a la superficie o no perpendicular. Cuando hablamos de perpendicular es que deben formar un ángulo de 90 grados. Entonces el flujo eléctrico sería igual al campo eléctrico por el área. Cuando no es perpendicular, que no tiene un ángulo de 90 grados, entonces se calcula como el flujo eléctrico por el área. El flujo eléctrico es igual al campo eléctrico por el área por el coseno del ángulo. Entonces, siempre para continuar hablando del flujo eléctrico y la ley de Gauss, decimos que el flujo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga neta dentro de la superficie, que sería el flujo eléctrico sería igual a la carga interior sobre epsilon sub 0. Epsilon sub 0 es una constante que tiene un valor de 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrados sobre newton por metro cuadrado. Esta sería la forma donde nosotros utilizaríamos la ley de Gauss cuando tengamos estas especificaciones de las cuales hablé. Vamos a hablar sobre la energía potencial eléctrica. Esta energía potencial se da cuando tenemos dos cargas puntuales. Y recordemos que cuando tenemos una carga, esta produce un campo eléctrico. Cuando introducimos otra carga cerca de este campo eléctrico, vemos que la otra carga también produce un campo eléctrico. Vemos que es la razón de cambio entre ellas. Entre más cerca esté una carga de la otra dentro de su campo eléctrico, ellas van a producir o van a sentir una fuerza que sería la razón de cambio del movimiento de ellas. Si ambas son positivas, si ambas son de signo positivo, estas no se atraerán, se repelarán. Pero si las cargas son de distinto signo, estas se atraerán con más fuerza. Entonces decimos que la energía potencial es igual al trabajo que en ella se presenta para transportar una carga de un punto a otro. Entonces, como fórmula o en sí la energía potencial es igual a la constante de Coulomb, que es 10 que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia. Entonces debemos tener en cuenta que entre la distancia de las dos cargas estén más juntas entre ellas, van a experimentar que cada carga se encontrará dentro de su campo eléctrico de cada una, pero es ahí donde se encuentra la fuerza. A eso se le llama energía potencial eléctrica. Como ejemplo,
tenemos que dos cargas producen un campo eléctrico y es la fuerza que experimentan para realizar un cambio, ya que una se ve afectada de la otra. Entonces, decimos que la energía potencial será positiva si las cargas poseen el mismo signo y será negativa si las cargas poseen diferentes signos. Entonces, siempre debemos tener en cuenta que al tener dos cargas puntuales más cerca cada una del campo eléctrico que producen ellas mismas, este será el trabajo de ellas porque allí presentan una fuerza dentro de ese campo eléctrico. Entonces, este es lo que llamamos energía potencial eléctrica. El otro tema es que es un capacitor. Capacitor es un dispositivo eléctrico que nos permite almacenar energía en forma de campo eléctrico, es decir, es un dispositivo que nos permite almacenar energía en reposo o estática. Un ejemplo de un capacitor natural son los relámpagos. Para esto ellos, digamos, deben tener dos placas. En este caso, la placa 1 sería la nube y la placa 2 sería la tierra. Y la carga liberada sería el rayo. También tenemos como ejemplo el flash de la cámara fotográfica o los grandes láseres. Esto es a lo que se refiere con un capacitor.